Menudo viernes de noticias hemos tenido hoy. Hasta 3 temas diferentes teníamos con los que abrir un programa como este. Por ejemplo, el primero ha sido el asunto de Meritxell Batet o a la fuerza Orcan. Resulta que la presidenta del Congreso al final ha tenido que dar su brazo a torcer y se ha visto obligada a suspender a los diputados imputados. Mira que ella trataba de mirar hacia otro lado, dar largas, pedir informes en cualquier sitio, pero al final se ha impuesto la legalidad y ha tenido que hacerlo. Segundo asunto, Pablo Iglesias, que será ministro seguramente de Trabajo. Hoy mismo ha dado por hecho que él formará parte del gobierno, que habrá un gobierno de coalición entre Podemos y el PSOE, y ha dado a entender que la suya sería la cartera de trabajo, una de las de mayor presupuesto del gobierno, de la que depende la seguridad social, todos los temas de las pensiones, todos los asuntos de subsidios de desempleo, en fin, eso es lo que ha dado a entender y ha dicho que además podría haber otras carteras, presumiblemente la de Cultura, también en manos de Podemos, la de Administraciones Territoriales, la de Educación y quizás alguna más. Y tercer asunto, Theresa May, la primera ministra británica, que finalmente no ha podido con el Brexit. A mediodía comparecía, a media mañana, delante del número 10 de Downing Street para anunciar que el día 7 de junio deja la presidencia. No ha podido sacar adelante sus diversos planes y versiones para el Brexit y eso ha acabado con ella. La verdad es que hay incertidumbre en el Reino Unido acerca del futuro más inmediato. Son los asuntos de los que nos ocupamos hoy en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches, pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid. Pueden vernos también en Aragón a través del canal 8 de Zaragoza o desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si así lo desean, a través de Internet. Cuentan para ello con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es o eldistritotv.es. A través de cualquiera de ellas pueden sintonizarnos. Saben también que nos pueden encontrar en las redes sociales y que si quieren mandarnos mensajes pueden hacerlo a través del WhatsApp en el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan en la mesa de Los Intocables, esta noche nos acompaña Lucio Muñoz. ¿Qué tal, Lucio? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias por estar con nosotros. Lorenzo Abadía, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lorenzo? Muy buenas noches, Javier. Javier. Fran Trejo, ¿qué tal, Fran? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches. Y Alberto Sotillos, ¿qué tal, Alberto? Buenas noches. En fin, como saben, ayer les planteábamos en nuestra encuesta quién creen ustedes que ganó el debate de Telemadrid. El resultado final, después de todas las votaciones telefónicas que ustedes hicieron, fue de un 45% a favor de Manuela Carmena, un 55% a favor de José Luis Martínez Almeida. Y hoy les planteamos una nueva pregunta, si quieren, en nuestra encuesta. ¿Sería Pablo Iglesias un buen ministro para España? Si ustedes creen que sí, 905 80 81 40, si ustedes creen que no, 905 80 81 41. En fin, la verdad es que son muchos los temas y si les parecen, entremos por el de mayor alcance internacional. La primera ministra británica, Theresa May, que finalmente ha presentado su renuncia. Se ha despedido casi entre lágrimas. Ha anunciado que presentará su dimisión el próximo 7 de junio, tras su encuentro con el presidente del Comité Parlamentario 1922, Graham Grady, y ante la presión insostenible de los diputados Tories, la Premier ha decidido finalmente renunciar como líder conservadora, aunque seguirá temporalmente en Downing Street hasta la elección de su sucesor o sucesora. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3 times. I believe it was right to persevere, even when the odds against success seemed high. But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen. I will shortly leave the job that it has been the honour of my life to hold.
Así lo explicaba muy fríamente, hasta que al final casi no podía contarle las lágrimas. Theresa May no ha conseguido sacar adelante su plan para el Brexit y ante la previsible debacle que va a sufrir el Partido Conservador en las elecciones europeas y el furor causado en sus propias filas por su intención de abrir las puertas a un segundo referéndum en la nueva ley del Brexit, han precipitado su caída al cabo de 3 intentos fallidos de aprobar su acuerdo con Bruselas en el Parlamento. La renuncia de May abre un periodo de gran incertidumbre en los próximos meses, con el 31 de octubre en el horizonte como nueva fecha del Brexit. El exsecretario de Exteriores Boris Johnson parte como favorito a la sucesión entre una larga decena de candidatos y ha anticipado su intención de un viraje hacia el Brexit duro. ¿Cuál va a ser el futuro inmediato del Reino Unido? ¿Qué crees que va a encontrar? Lucio, ¿qué impresión te da? Pues yo creo que no ha tenido más remedio que dimitir. Bueno, y mucho ha tardado, porque las acometidas eran constantes. 3 veces lo ha intentado. Totalmente. 3 veces rechazado el acuerdo. Y yo creo que el fallo o la clave quizá fue la convocatoria de elecciones que realizó en 2017, con la intención de aumentar la exigua mayoría que tenía sobre los laboralistas. Y fue todo lo contrario, es decir, perdió esa poca mayoría que tenía. Yo creo que fue la clave de todo. A raíz de ahí, pues ha tenido que gobernar pues, con una Cámara de los Comunes muy igualada y con un grupo parlamentario propio pues también dividido. Por tanto, ha sido una gestión pues, con muchas dificultades. Y ahora, pues evidentemente, con este bloqueo, esta polarización del Parlamento y también de la sociedad, y con el acuerdo de retirada rechazado 3 veces, pues evidentemente el líder conservador que la sustituya, que puede ser Boris Johnson, pues tendrá los mismos problemas que May. Va a tener los mismos problemas porque va a heredar pues, la gestión y el bloqueo parlamentario que ha marcado la legislatura de Theresa May. Y puede pasar, esto sucede con el aumento de intención de voto del partido pro-Brexit de Farage. En este contexto lo que puede pasar es pues, que o bien se produzca un Brexit duro, o bien incluso se pueda quedar el Reino Unido en la Comunidad Europea. Este es el contexto en el que se va a mover. O sea, que puede pasar de todo. Puede pasar cualquier cosa a partir de ahora. Sotillos, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que algo fácil, ¿no? Que es que en junio acaba mayo, ¿no? In June ends May, que es algo... Juego de palabras, pareces el titular de un tabloide británico. Efectivamente, por eso digo que lo está poniendo demasiado fácil, que es lo contrario de lo que le ha pasado. Yo creo que está en una situación... Ella, los siguientes, los anteriores y los próximos 20, si se queda todo igual, es que es algo imposible. Es decir, sacar adelante un acuerdo de Brexit cuando lo único que tienen claro es que quieren irse, pero nada más, es decir, ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni hacia dónde, ni desde dónde, ni para qué, pues es imposible. Quiero decir, no hay líder en el mundo capaz de sentar las bases de ese acuerdo, porque tendría que haber sido antes. Es decir, tú cuando votas que te vas tienes que saber ya cómo te vas, y se hizo tan rematadamente mal que da igual. O sea, el Reino Unido se quedará en Europa pues a este paso más que cualquiera de los otros países, porque hasta que consiga desarrollar la fórmula para irse puede ser más difícil que efectivamente, como hemos visto, entrar. Así que yo creo que sería un buen momento para reflexionar, ¿no? que los parlamentarios ingleses que tienen esa capacidad, por lo menos la presuponemos, ¿no? De tener un plus político superior, aunque luego vemos lo que vemos, pero se les presupone, deberían de parar a pensar y decir que a lo mejor lo que no tienen que elegir es un nuevo líder, un nuevo primer ministro, sino que tienen que elegir exactamente hacia dónde van. Es porque, como digo, puedes poner 33 más y a los 33 les va a pasar exactamente lo mismo, porque no hay forma humana de sacar adelante ese Brexit como está planteado. Por lo tanto, igual es el momento de cambiar la rueda y no de elegir un nuevo o una nueva, sino de decidir si efectivamente se va o no se va, porque ir para nada... Vale, será tontería, pero alguien tiene que liderar. Sí, pero... Con lo cual... Pero si no sabe lo que lidera, pues es muy difícil. Ya, pero como si liderase el propio Nigel Farage, que es igual, pues pero alguien tendrá que ponerse al frente, no sé, Trejo. Yo iba a ir por ahí, ¿no? Porque al final tengo la sensación de que Theresa May pues, ha actuado un poco prematura.
Es decir, yo en lugar de ello hubiera esperado al lunes, porque es muy importante conocer los resultados de las elecciones europeas y sobre todo... Ya se huele que van a ser malos resultados. No, si es Ellos ya han votado, votaron ayer, si es los donde, resultados no iba. se conocerán hasta a partir de las 11 de la noche del domingo, si que es cuando cierran las últimas urnas en toda Europa, que son las italianas. Lo mismo nos ocurrirá aquí en España, hasta las 11 de la noche no conoceremos datos de europeas, aunque ya estén recortados, pero ellos han sido encima, paradójicamente, los primeros Claro, en votar. es que yo iba por ahí, porque tú tienes que, si en las encuestas te están dando que el UK de Farage va al primero y que tiene posibilidades de ganar, en el momento que tú tengas los porcentajes de votos de las europeas, tienes encima de la mesa la decisión que tienes que tomar. Y plantear a 2 días de conocer esos datos la posibilidad de un referéndum, retorciendo el parlamentarismo y retorciendo lo que supone el juego democrático, tal y como se quería retorcer en el Reino Unido, pues yo creo que cala mal cielo, ¿no? Cuando las cosas, o el Brexit no solamente depende del Reino Unido, también depende de la Unión Europea, que es un factor bastante clave e importante a tener en cuenta, ¿no? Porque claro, aquí ¿a quién le interesa que siga Reino Unido en la Unión Europea? ¿A la Unión Europea, al Reino Unido, al resto de los europeos? Hombre, pues a quien realmente le interesa es a la Unión Europea y a todos los que viven del cuento dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque si Reino Unido sale y se marcha y el resto ven que hay vida más allá de la Unión Europea, le siguen el camino. Ahora, y la prueba ganas no les está dando a ninguno. La prueba la tenemos en Holanda, Dinamarca, donde tienen... Ganas no está bueno, pero donde tienen previstos referéndums. Entonces, aquí está la primera ficha del dominó, que si cae, pues caerá toda. Por eso, pues. Y entonces, claro, desde ese punto de vista, pues el menos interesado en que ocurra esto es la Unión Europea y los 4 pebostes que están ahí en Europa, en Bruselas. Lorenzo, ¿cómo lo ves? Pues de las pocas lecciones que podemos obtener del Reino Unido en relación con el Brexit, o muy relacionado, claro está, es que cuando un gobernante, le cueste lo que le cueste al final llegar a concebirlo, a intelectualizarlo, se da cuenta, es consciente de que no puede seguir porque ha fracasado, porque está, malbaratando los intereses de su propio partido, perjudicando a su propio país porque no lo sabe sacar finalmente del atolladero en el que se ha metido el propio país, porque esa es la verdad, pues dimite, ¿no? Es decir, es una buena lección que aquí podríamos aprender en los últimos 2 ¿Sabes qué otra lección podemos extraer del tema del Brexit? Que cuando algo puede salir mal, seguro que sale mal. Bueno, además, es lo de la tostada boca abajo. Esto. Además, o la ley de Murphy o lo que quieras, pero aquí hemos visto que cuando un gobernante se da cuenta de que no puede seguir, de que no puede liderar porque ha fracasado, pues se hace a un lado, se apea y deja continuar la cuestión. ¿Qué lección para aprender tanto por parte del señor Rajoy, ¿no?, que nos ha metido donde estamos ahora precisamente por no haber dimitido a tiempo, como del señor Pedro Sánchez en su momento cuando literalmente lo echaron por la ventana de Ferraz, ¿no? De todos modos, qué consuelo, liarla y luego marcharte. James Cameron la lió, luego se fue de rositas, ¿no? Se fue y nos dejó este tostado. Bueno, que ahora May vamos ya con, ha caído ahora y no ha vamos resuelto y veremos quién viene ahora. Ahora Johnson vamos con sea. Cameron, porque la diferencia es abismal, Javier. Fue el que la lió. Claro, a esta señora simplemente se le reconocerá o no se le reconocerá el mérito de haber podido liderar el Brexit y se acabará diciendo de ella que simplemente no pudo liderarlo. Ahora hablamos del Brexit como tal, y al señor Cameron será exactamente lo contrario. Dirán, ese señor nos metió al Reino Unido en el lío morrocotudo en el que está. Porque yo estoy de acuerdo con lo que decía Alberto Sotillos, es decir, el referéndum se convocó para ganarlo, y solo estaba pensado para ganarlo, porque mantenerse era un sí rotundo a lo que había, con todo lo que había, y no se pensó en nada más. Pero claro, cuando apelas al pueblo, pues te puede ocurrir que te diga que sí o que te diga que no. Como venía de ganar el de Escocia, claro, se había venido arriba, claro. pensaba que todo era... Exactamente. Y entonces el problema, pero dejadme terminar, el problema viene cuando nos damos cuenta, y nos damos cuenta con el paso del tiempo, alguno ya lo advirtió, pero con el paso del tiempo, de que el no es ni blanco ni negro, o sea, tiene un montón de matices grisáceos, que es precisamente donde nos encontramos. Y es precisamente en donde se encuentra ya no solo la sociedad inglesa, sino el propio Parlamento. O sea, no es que la señora May tenga enfrente como bloque absolutamente compacto a pues los que están a favor de largarse de una manera abrupta. No. Es que hay muchos que están diciendo, no estamos de acuerdo con irnos, o sea, con quedarnos, y nos queremos ir, pero
¿cómo nos vamos? Como se fue creando una especie de, introduciéndonos a una especie de EFTA, nos vamos a la Noruega o permanecemos en la Noruega, ¿qué hacemos con el backstop? Algunos están a favor, otros están en contra. Quiero decir, es que el tema es complicadísimo y el próximo que venga no lo va a tener nada fácil, pero nada fácil. Por lo tanto, yo creo que la solución al final va a ir un poco en la línea de, no, alguno de vosotros dos lo decíais, probablemente tendrán que permanecer, porque incluso un referéndum que legitimaría la permanencia, para ser verdaderamente legítimo, tendría que ser convocado o precedido de otro referéndum. Es decir, si somos puristas, ahora habría que convocar no un referéndum, porque tú no puedes de la noche a la mañana deslegitimar lo que el pueblo inglés ha dicho. Claro, es que... Se tendría que convocar un referéndum para ver si está de acuerdo en convocar un sobre otro referéndum. Claro, Sí. claro, por lo tanto, es decir, creo que lo decías tú, Lucio, va a haber Unión Europea en el Reino Unido, o tú, Alberto, no sé quién era, pero yo creo que para la próxima década desconectar es dificilísimo, es complicadísimo, y en el lío en el que el señor Cameron ha metido, pero ya no por una cuestión de estar o no estar a favor, sino por convocarlo de una manera tan absolutamente irresponsable, es gigante, y la solución yo creo que es dificilísima. Siempre, si no cabe la menor duda que la situación es difícil, pero yo creo que tenemos que respetar los resultados de un referéndum, que para eso se convoca, ¿no? Salvo que se convoque otro, y tenemos que pensar... Sí, pero cuando da la impresión de que el sentimiento mayoritario entre el pueblo británico también es de desacuerdo con el resultado del referéndum, una vez han visto cuál ha sido el resultado, hombre, sí, haberlo pensado antes. Pero estoy de acuerdo con Lorenzo, a lo mejor habría que convocar un referéndum para preguntar, ¿quieren ustedes otro referéndum? Bueno, que de alguna si lo manera vamos, es lo que planteaba May. Si lo vamos a tener... El referéndum que planteaba May ahora mismo no era un referéndum a favor o en contra del Brexit, sino a favor o en contra de estas medidas que dieran pie o no a una segunda referéndum lo vamos a ver pasado mañana, vamos a ver el referéndum en el momento que se cuenten las papeletas de las europeas y veamos los resultados que tiene el Reino Unido. Eso es a la Cameron. No, porque además ninguno de los partidos, como Lorenzo, tiene ni siquiera sus posiciones claras. Claro. O sea, Sí, dentro de cada grupo parlamentario, por llamarlo de alguna manera, hay más sí, más no, sí pero regular, sí pero me oye un poco, no pero me quedo. UKIP, que son los más euroescépticos, y sí sería una demostración de postura. El resto de partidos, estoy contigo. Vamos a negar las evidencias, porque si llega el UKIP y saca el 40% de los votos y el resto de los partidos se distribuyen en 60, yo creo que blanco y en botella es leche y no se puede dar vuelta atrás. Recordemos que... Sí, pero ¿qué leche? ¿Escocesa, galesa no, o leche cuál? de Brexit. No, o sea, con 40 como no dar, hay Brexit. no, pero vamos a ver, sería como dar respuesta a lo que estáis comentando aquí. Pero de un fíjate que referéndum cualquiera más lo otro puede interpretar al referéndum. revés. Es que entonces, Claro. ¿qué pasa? Cualquiera Que lo puede interpretar al Que hay un revés. 60 que no ha votado por eso. Claro, el 60 no ha votado a favor. Entonces, o sea, cuando, es leche, pero cuando es leche contraria. cuando se convoca un referéndum y no nos gusta el resultado, tenemos que convocar dos referéndum, uno para ver si podemos convocar un segundo referéndum y desdecirnos de lo anterior. Pues no. Sí. En el Si año lo haces 68, bien, sí. cuando los británicos entraron en la Unión Europea, estos que hoy dicen que no en un referéndum, también dijeron en un referéndum que sí. Y no se convocó un segundo referéndum para ver qué había que hacer de un tercer referéndum. Es que es otra cosa, Hombre, que es el que al problema final- es que no vamos pueden... a ver. O sea, le han dicho, tú imagínate que hacen un referéndum ahora, decir, nos quedamos aquí o nos vamos a la luna, todo el país. Vamos a ver, que es que no puedes hacer un referéndum para irte a la luna. Pero Está ¿qué más les da a la demostrado. Unión Europea de que se vayan los británicos y los británicos no han estado Pero que nunca nadie habla dentro de la Unión Europea. El problema está en el Reino No, Unido. no, en el la problema Unión no Europea. está en Reino Unido, el Claro problema está en la que Unión sí. Europea, La porque Unión en el Europea momento se que se juega- vaya la Unión Reino Europea- Unido, Calma, se van el las resto de los sanciones, países. claro. La Unión Europea lo que se juega es cómo se va, porque si evidentemente uno dice que me voy y le das facilidades y se va de maravilla, pues es un tiro en el pie, porque está diciendo, joder, pues si es un chollo irse, vámonos todos. Luego es normal que la Unión Europea diga, ¿te quieres ir? Bueno, pues te va a claro, costar lo por eso suyo. le han dado ya dos Y prórrogas. claro, como Por si eso fuese- le han dado devuélvanos la Claro, pasta. y esto no Devuélvanos es la tan pasta. fácil. O sea, Claro. si usted O se sí. quiere ir, le va a salir caro a usted. O sea, Claro. quiere decir, salimos ganando nosotros, porque además nosotros somos los que te vamos a dejar ir. Esto Eso es importante. es como los catalanes, Y que segundo- se querían ir y encima sin deuda, ¿no? Y yo creo que hay una cosa clave. Esto que es los más difícil independentistas. que darse de baja en una compañía telefónica, me parece a mí, ¿eh? Pero sobre todo porque no estaba claro. Yo creo que, o sea, si se pudiera de alguna manera poner en cuestión el referéndum, fue porque la gente no tenía ni pajolera idea en realidad lo que votaba. Ya, claro. O sea, era un sí y un no, pero no, Claro, pero pues no, pero entonces, no se dijo que se sí repitan las elecciones ni del que no. 28 de abril, porque la gente no tiene ni Con- puñetera idea de lo que se correcto, votaba. teniendo razones Hombre, los dos, está bien. es verdad, Sociedad, lo que dice, vamos a ver, se votó en este referéndum en una situación álgida Claro. emocional. Se venía del referéndum de Escocia, se daba por hecho que los referéndums se convocan para ganarlos, a pesar de las corrientes que pueda haber minoritarias. Y tras lo de Escocia se pensó, ya está, tanto poner en duda a la Unión Europea, pues venga, y Cameron, hecho el resto, equivocándose radicalmente. Eso
ya es al otra no saber cuestión. que las Es urnas decir, luego sí son soberanas. analizar... Y salió otra cosa. ¿Qué pasa? Que muy pronto se empezó a generalizar la especie en todo el territorio de que no estaban de acuerdo con el resultado. Los escoceses lo primero, por supuesto. Porque dijeron, o sea, nosotros no nos dejan una cosa y la otra y al resto de la que Montaron tampoco. un Tabarnia rápidamente. Lógico. Efectivamente. Pero es que el resto, incluso los ingleses, que habían sido los más partidarios, empezaron a decir, uy, 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 ¿qué hemos hecho? Entonces, yo qué sé, estoy de acuerdo contigo. Si se convoca una votación, es una. No puedes repetirla hasta que salga. Probablemente lo que podamos quieres que cuestionar salga. a Cameron por el hecho de convocarlo y qué es lo que lo lleva a convocar y qué información tenía él como para llevar a cabo ese acto, ese referéndum. La que tuviera era errónea. Pero, efectivamente, pero sobre el resultado no podemos cuestionarlo porque si no estamos cuestionando la democracia. Lucio. pura y dura. Sí, yo creo que tenéis razón porque, evidentemente... ¿Pero quién? Porque hemos dicho... Pues todos, en parte tenéis toda razón, yo creo. Yo creo que Cameron sí fue el culpable por supuesto, de proponer el De referéndum. eso no te quepa duda. El que la lió fue él. Y de hecho el Brexit se ha llevado por delante a dos, a Cameron y a May. Y de momento a May. Pero yo creo que May pues, ha intentado ejecutar el mandato popular, no creo que haya hecho mal. Otra cosa es que se equivocara, pues... A May hay que reconocerle que lo ha intentado. Exactamente. Efectivamente, le cae la patata caliente, lo intenta en 3 ocasiones. Trata de buscar un acuerdo, no lo consigue entre sus propias filas. La verdad es que ha hecho equilibrios. Correcto. Después de May veremos cuando venga Jun lo que haga, lo que intente, ¿no? Y July y August caerán también. Pero independientemente del fallo que tuvo de convocar las elecciones en 2017, que ha marcado toda la legislatura y por supuesto, pues ha marcado también el desarrollo de los 3 rechazos del acuerdo. Pero independientemente de esto, quería comentar que yo creo que sí supieron lo que votaban los ingleses, los británicos, los habitantes del Reino Unido en general, porque yo creo que el Brexit hay que enmarcarlo en un entorno de contrarrevolución cultural que está viviendo no solo Europa, sino también Estados Unidos. Con la victoria de Trump se plasmó, y yo creo que no será el primer Brexit, o por lo menos no será el primer Brexit, si no lo plantean los políticos, no será el primer Brexit que planteen los ciudadanos de otros países europeos. Pues yo creo que a los ingleses se les fue de las manos, se les pasó de frenada de tanto alardear. Conmigo no te metas que te doy, conmigo al final, han ido así, que si no al territorio Schengen, que si no a la moneda única, que si no a mí no me traigas inmigrantes. Oiga, usted es de la Unión Europea, pero solamente para lo que quiere, que si no transposición de normas comunitarias. Llega un momento que hay que ponerse tan chulo lo que es el inglés frente al socio comunitario, que al final ha dicho, mira que me voy, ala, que me voy. Y al final les ha estallado en la cara, me da la impresión. Bueno, pero nunca han tenido vocación de querer estar y formar parte de esa construcción europea. Yo estaría de acuerdo en una Unión Europea en donde todo el mundo estuviera a la inglesa, ¿eh? Es decir, con mucha menos burocracia, pero en igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones. Claro. Pero perdón, si nosotros los españoles somos los primeros en correr para transponer cualquier normativa que nos llega, o vamos rápidamente a por el fax que dice que hemos de liberar a un preso porque lo dice la Corte Europea, hombre, por Dios, los ingleses jamás han hecho eso, ¿eh? Siempre han impuesto primero su soberanía nacional, cosa que nosotros no hemos hecho. No, pues por eso yo estoy de acuerdo en que el modelo inglés, pero trasladado de una forma paritaria o equitativa al resto de los estados, a mí me parecería muy bien. Lo que no se puede son los agravios comparativos, como también sufrimos aquí. Yo, la responsabilidad fiscal en las comunidades autónomas, mientras exista, que sabéis que yo no estoy a favor de ellas, pues me parece muy bien, pero lo que no estoy de acuerdo es con el cupo vasco y que los aragoneses no tengan cupo, ni los murcianos, ni... Entonces, el hecho de que una serie de competencias dejen de estar centralizadas, sobre todo con el poco control que hay, con un Parlamento que no vale absolutamente para nada más que para gastar dinero, con la burocracia tremenda que existe, vosotros lo sabréis, las homologaciones de todos los productos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que está mal concebida en la Unión Europea, pero claro, y el modelo que planteaba el Reino Unido para sí mismo, pues probablemente yo también lo querría para el resto de los países. Pues pero insisto, para el resto, no para todos. O sea, para todos, no pero solo creo para que te hemos interrumpido, Lucio, porque ibas Sí. a completar un poco la... Sí, brevemente. Simplemente que lo que quería decir es que yo creo que habrá más Brexit de esta manera o de otra. ¿En otros países? Sí, si no es de esta manera, planteada de otra, pero yo creo que los habrá, puesto que... Ya hubo alguno con la famosa Constitución, Sí. ¿os acordáis, no? Puesto que vivimos en un entorno en el que la Unión Europea pues, está marcando políticas globalistas que no tienen nada que ver con la globalización económica, sino globalistas en la línea política, políticas globalistas y multiculturales
que si siguen así, pues van a conseguir, por supuesto, eliminar la identidad de Europa, eliminar la identidad de cada país europeo, también eliminar el cristianismo y políticas contrarias a la familia. Yo creo que la tradición judío-cristiana, el derecho romano y toda la identidad que tiene el continente europeo está en riesgo de desaparición si siguen estas políticas, repito, globalistas, relacionadas con la política, no con la economía. La globalización no tiene nada que ver, estas políticas globalistas y estas políticas multiculturales. Y yo creo que el Brexit, en parte, viene marcado por esta contrarrevolución cultural a la que me refería antes, enlazada con las políticas que está llevando a cabo la Unión Europea. Y creo que en el futuro otros países también se van a rebelar. Siempre es el Reino Unido quien toma el liderazgo en este área, los más luchadores, pero que otros países también tomarán la iniciativa. Si no son los políticos, serán la población. Yo creo que hay una cosa que podemos hacer un paralelismo, porque yo no creo que sea una cuestión también de que estemos viendo que Europa se destruye, sino más bien lo contrario. Europa cometió una serie de errores, no llegó a ser nada en concreto, no tenemos ni siquiera tenemos claro qué puede ser Europa, pero en vez de construir más Europa nos pasa como aquí. Viene una serie de partidos, una serie de ideas populistas que resuelven todo con la eliminación, en vez de con la mejor gestión. En vez de tener partidos que nos dicen tenemos que llevar Europa hacia ese sitio, vienen unos Vox y nos dicen lo mejor es eliminar las comunidades autónomas, lo mejor es quitarlo todo y cuando se quita todo funciona. Pues es muy parecido, es el mismo pensamiento, quiero decir, por el tipo de voto donde se da, qué tipología del votante es, que lo que busca es al final salir de todo, que es la respuesta simple, y eso es lo preocupante. El problema de Europa, pues que ha dejado que efectivamente las respuestas positivas eran tan complicadas y tan poco viables y tan poco apoyadas por los Estados miembros, porque no les ofrecían ni soberanía ni algunos márgenes de control suficiente, que ha permitido pues que opciones absolutamente, digo, populismo del malo, populismo del de la respuesta fácil, pues si Europa no funciona, pues nos vamos. Y luego te das cuenta que cuando llega la realidad, ese pues, si no funciona Europa nos vamos, estaba basado en una serie de mentiras absolutas, y por eso digo que hay una responsabilidad ciudadana, sí, porque hay que saber lo que se vota, pero también es verdad que en la campaña del Brexit vimos una cantidad ingente de mentiras, no ya fake news y paparruchas, sino mentiras literales diciendo que, vamos, que los ingleses iban a ser multimillonarios al día siguiente de salir del Brexit. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de unas respuestas que son falaces, y hacer que la gente vote en base a eso, pues es el miedo y el problema y el peligro que estamos teniendo a nivel europeo. Roberto, la demagogia forma parte de la política. Pero una cosa es la demagogia, otra cosa y la es crisis en Cataluña, por ejemplo, obedece también a una demagogia claro, constante. Pero es mentira pura y si dura. mañana Cataluña es independiente, emanará leche y miel de los manantiales. Es la misma mentira claro. simplista, pero el planteamiento, populista, claro que sí. Un poco por alusión. El planteamiento que hace Vox en relación con, primero con las comunidades autónomas. España ha vivido sin comunidades autónomas siglos. Luego no es ninguna entelequia que se pueda vivir sin comunidades autónomas. Yo estoy absolutamente convencido de que sería beneficioso que en España hubiese una unidad administrativa descentralizada, pero una unidad, ¿no? Y luego se podrá estar de acuerdo o no, pero no es una entelequia, es decir, eso no forma parte del populismo. Yo creo más bien... opciones, mejorar las cosas, eliminar las cosas. Bueno, es que hay muchas veces que para mejorarlas las tienes que eliminar, como pasa con las enfermedades. ¿Por qué lo cambias? Hasta las leyes, pues por ejemplo, no puedes derogar una ley, tienes que proponer una ley que la supere. Muy bien. Pues esto es lo mismo. Si usted no quiere las comunidades autónomas, ¿cuál es su siguiente modelo? Vale, mi modelo es el francés. Es decir, poco sujeto al populismo, cuando si algo surge del movimiento ilustrado, del cual, por supuesto, Europa también es hija, no solamente de la cristiandad, sino muy por encima de todo del movimiento ilustrado, laico, por cierto, viene precisamente el método o el modelo centralizado de la administración. Por lo tanto, no es de ninguna manera ninguna entelequia. Y lo que defiende Vox en relación con Europa, pues es un poco la posición que estábamos ahora defendiendo, o que yo defendía, de que podía tener el Reino Unido, pero claro, equiparada o trasladada al resto de las naciones o al resto de las naciones-estado. Eso no es querer romper con Europa, ni mucho menos. Ahora, cuando Europa no te gusta cómo está funcionando, a mí no me gusta cómo está funcionando Europa, de verdad. Por lo tanto, habrá que ver qué partes son buenas, bajo el criterio de uno, obviamente, y qué partes no sirven. Y las que no sirven, ¿por qué quieres modificarlo? Pues cuando una cosa no funciona, pues lo que tienes que hacer es desterrarla y seguir avanzando.
sencillamente. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, pero visto lo visto, creo que eso lo avanzaríamos para 2 o 3 países, como es Alemania, Francia y poco más, ¿no? Porque tú antes hablaba de que una Europa quizás en la que todos tuviésemos un estatus similar al del Reino Unido podría funcionar bien. Entonces, Sí. bien, yo creo O que el Tratado de Niza, como sí, mucho. yo pienso que esa Europa era la Unión Económica Europea. En el momento que se mete la política de por medio y se intenta pedir a el resto de los países cesión de soberanía, tenemos los grandes problemas que tenemos. No unificamos, nadie quiere ceder parte de su soberanía, y ese mismo problema que tenemos a la hora de conformar una Constitución, que los únicos que aprobaron esa Constitución fuimos los españoles, lo estamos teniendo también a la hora de dar un poquito de más para tener unas fuerzas armadas comunes, por ejemplo, en un mundo tan globalizado, desde el punto de vista de las amenazas, no desde la globalización de las ideas y la globalización cultural de la que nos comentaba Lucio hace un momento, ¿no? Entonces yo creo que probablemente ese sea uno de los graves errores de la Unión Europea. Y luego que pivote, obviamente, que se esté construyendo desde los años 80 para acá en base a Alemania y a los graves problemas que ha tenido Alemania. Recordemos la unificación alemana. ¿De dónde saca Alemania el dinero para financiar la reunificación, financiarse y decir como dicen que son la locomotora de Europa? Del resto de los países de la Unión Europea. Cuida que Alemania ha sido un contribuyente Sí, neto sí, durante claro, los sí. últimos 20 Claro, años. y Alemania es Otra cosa es que uno exportan. de los grandes países a los cuales la Unión Claro. Europea le ha perdonado más deuda. Y de hecho creo que todavía tiene algún cheque El pendiente que problema devolver. con Alemania es que tiene un mercado Ya, cautivo, que, claro. que el tipo de cambio en relación con el euro le benefició absolutamente Claro, a ella, porque y que hicieron- nosotros seguimos sufriendo eso, y Claro, buena parte claro. de la desindustrialización que tenemos en España se debe no tanto Bueno, a esos los fueron efectos los de la esos fueron globalización, los etcétera, acuerdos de entrada sino en la a Unión los tipos Europea, de cambio. Claro, pero eso es otra historia. Pero y el tipo de cambio Pero no se escucha podría- un momentito, pero el problema de Alemania, de la contribución, Alemania ha sido contribuyente neto, las cosas como Bueno, son. yo tengo mis dudas porque Alemania tiene varios cheques que no ha devuelto a la Unión Europea y se le ha beneficiado en torno a la unificación. Todo esto lo tiene que O sea, solucionar May yo en media no- hora. yo no he dicho que Pues parece ser Claro, que no lo ha porque si no conseguido. lo solucionan ellos, no Sea lo vamos a como fuere, solucionar da la nosotros. impresión de que hay una gran incertidumbre acerca de lo que vaya a pasar ahora con el Reino Unido, con el Brexit, con la continuidad de la Unión Europea. En fin, veremos lo que pasa. De momento sabemos que Theresa May ha caído y el día 7 de junio dejará de estar al frente de todo este asunto que ha tratado de sacar adelante. En fin, más temas para el día de hoy. ¿Les gustaría a ustedes que Pablo Iglesias fuera ministro? ¿Creen que será un buen ministro para España? Si la respuesta es no, están ustedes apañados, porque tiene toda la pinta de que sí lo va a ser. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días.
A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. El líder de Podemos va a ser ministro. Eso es al menos lo que él cree. Está convencido de que va a ser ministro en el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy, en una entrevista con la agencia EFE, lo ha dejado claro. Ha dicho que, por supuesto, es de sentido común que él sea ministro, él y unos cuantos más de Podemos. Y es más, por su manera de hablar, hasta da la impresión de que ya tiene negociado que él se va a ocupar de la cartera de trabajo. Bueno, yo creo que hay cosas de sentido común. Yo creo que es de sentido común que el candidato del Partido Socialista esté en el gobierno y en los gobiernos de coalición los candidatos de los partidos que forman esos gobiernos están. Esto es sentido común, ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, ha ocurrido en el caso de la derecha en Andalucía, ha ocurrido en Castilla-La Mancha, que hemos gobernado con el Partido Socialista, ha ocurrido en Navarra, ocurre en todas partes. Yo creo que esto es una cosa que está fuera de discusión. A lo largo de la entrevista va hablando de una serie de cosas y sus palabras dan a entender de que él efectivamente va a hacerse con la cartera de trabajo. Resulta que este departamento, del que depende la Seguridad Social, controla casi la mitad del presupuesto. Solo las pensiones se llevan el 75% del gasto social y si tenemos en cuenta las prestaciones por desempleo, el porcentaje asciende al 80%. Como decimos, de este ministerio depende la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que es la encargada de dirigir la Caja Única, más de 9 millones de pensiones y un presupuesto superior a los 154.000 millones de euros. Otros ministerios que podrían caer en manos de Podemos serían Fomento, Educación, Agricultura, Ciencia, Cultura, Igualdad o Administraciones Públicas. Todo eso se empezará a negociar después de las elecciones del domingo. Lorenzo, ¿tú crees que esto es un farol, que él no va a ser ministro, no? Yo creo que no, entre otras cosas porque el que apela al sentido común, para mí, si aplicamos el sentido común,
lógicamente tenemos que dejar a un chavista fuera del gobierno en España, ¿no? Es decir, que eso es lo que verdaderamente exigiría. Si apelásemos al sentido común, este señor no sería diputado. El sentido común, ¿no? Bueno, diputado, al fin de cuentas, ha ganado unas elecciones o ha tenido unos apoyos y unos votos, etcétera. Pero el sentido común, por supuesto, yo creo que exige que Pablo Iglesias pues no sea ministro y no tenga una cartera o maneje una cartera tan importante con un presupuesto como el que tú acabas de decir. Yo creo que está más bien en campaña, como antes decíais aquí, y que la situación pues va a ser muchísimo más enrevesada, mucho más complicada para Podemos dentro de 4 días, es decir, la semana que viene, porque cuando el PSOE le diga: señor Pablo, que esto es lo que hay y usted o nos apoya o nos vamos a unas nuevas elecciones, nosotros tenemos, a la vista está aparentemente, el viento de cola, a ti te pasa exactamente lo contrario, y si tú provocas ahora que ese miedo que generaste antifascista y tal, pues vuelva a surgir por tu voluntad. No, bueno, pues ya veremos. Contesta muy bien, hazme ministro y te apoyo. No, pero él te dirá, Sánchez le dirá, creo yo, no te hago ministro, te aguantas y si quieres no me apoyes y convocamos unas elecciones a ver cómo te va. Y mi opinión es que en ese pulso Pedro Sánchez tiene todas las de ganar. Y que por lo tanto Podemos, espero que no sea, no esté hablando más allá, o sea, esto no sea más allá, que no vaya más allá de una esperanza, es decir, que es lo que yo deseo, obviamente, pero a mí me da la impresión de que esa... Más vale que sea verdad, porque como Pablo Iglesias sea el ministro del que dependen las pensiones, los subsidios y un presupuesto eso de 154.000 millones de euros, yo creo que es para preocuparse, ¿no? Es que además es tremendo, ¿no? Porque su líder preferido es Tsipras, y recordemos lo que hizo, ¿no? Que fue quien bajó el salario mínimo interprofesional en Grecia, bajó las pensiones un 40% y demás, ¿no? Yo me estaba, conforme iba relatando el número de ministerios, me estaba dando cuenta y digo, Javier, le quieres dar todo el gobierno a Pablo Sánchez, porque creo que has nombrado 10 u 11, que son las efectivamente, bueno, que son las carteras que tenía Mariano Rajoy, y que cuando llegó Sánchez aumentó a 17. Acuérdate de la otra vez que propuso el tener interior, defensa, el CNI, televisión y todo eso. Le dijo, y también la presidencia del gobierno y tú me asistes, ¿no? Pero fijaos, hoy, que es la jornada de reflexión, hay un cierto paralelismo con la jornada de reflexión del pasado día 26 de abril. ¿Recordáis aquellas famosas palabras de Pablo Casado que dijo: yo estoy en disposición de que Vox entre a formar gobierno con nosotros? Y eso azuzó el miedo a la izquierda y la izquierda salió a votar en masa. Y hoy, precisamente, en el mismo día, Pablo Manuel Iglesias le dice a todos los españoles, al votante de derechas, que él se va a convertir en ministro. Que él se va a convertir en ministro, y concretamente en ministro de Trabajo, que tela marinera, ¿no? Que las pintan calvas, ¿no? Sí, esperemos que surta el mismo efecto, porque claro, con este señor en el Ministerio de Trabajo, pues vayamos olvidándonos de que baje el paro, de que se mejoren sueldos, de que se abran nuevas empresas, de que aumenten nuevos autónomos, y acostumbrémonos a tener mayor índice de paro, sueldos más baratos, aumentos impositivos para poder satisfacer sus necesidades y demás. O sea que, ojo al dato, que la pintan calva. Yo no sabría, o sea, no voy a decir que no vaya a pasar, porque es Pedro Sánchez. Porque poder puede. Porque es Pedro Sánchez, porque estamos en un momento político en el cual cualquier cosa podría pasar. Ahora, lo normal es que efectivamente el sentido común real nos dice que tiende a cero la probabilidad de que esto ocurra. Cosa que no es incompatible con que Pedro Sánchez le haya dicho a Pablo Iglesias que lo va a ser. Pero bueno, eso, claro... Tampoco es garantía de que sea cierto. Pero tampoco es garantía de que sea cierto. O sea, puede incluso... es garantía de que no lo sea. Claro, ¿no? Puede incluso estar diciendo Pablo Iglesias una verdad respecto a su experiencia, pero no por ello va a ser culminada, efectivamente, como decía Lorenzo, con la esperanza de todos. No creo, o sea, no es una esperanza en el sentido, yo no creo que el mundo se acabe, o que fuera a ser horrible, hombre, o que las empresas nada más que tienes que ver Venezuela, donde los de Podemos han sido los principales asesores. ¿Dónde está Venezuela? A pesar de todo, yo sigo creyendo que no es exactamente Venezuela, y de Grecia, y a pesar de todo, yo creo que no son exactamente Maduro y esas cosas. Pero bueno, eso ya son matices. Son los que asesoraban a Maduro, Alberto. Yo creo, ya sabes tú que los asesores, asesores mandan más que los todo buen asesor políticos. Sabe que cuando
uno se hunde, hace lo contrario. Ya, por lo tanto, claro. si es buen asesor, que por lo menos cobraban como tal, pues esperemos que hayan aprendido. Es una cuestión casi más de, primero, el Partido Socialista no puede llegar a un gobierno y darlo, porque no va en su seña de identidad, es decir, el Partido Socialista gobierna en solitario. Si le dan los apoyos, pues gobierna, y si no, pues efectivamente tiene la opción de presentar las elecciones o incluso buscar otro tipo de negociaciones porque le han obligado a ello. Ya habría que ver incluso si Ciudadanos se le va la pinza, no se le va la pinza, hay muchas ya lo ha opciones. dicho hoy Rivera. Entonces, el Partido Socialista no está preparado para un gobierno en coalición en el Consejo de Ministros con Pablo Iglesias. Segundo, porque hay muchas opciones alternativas. Y tercero, porque Pablo Iglesias está en campaña. Hay y muchas, hay muchas opciones alternativas, sí, explícame. Pablo Iglesias está en campaña. Un político Eso en campaña dice cualquier cosa. Evidentemente, ante sus electores, oye, votadme, que fíjate lo que hemos conseguido en las anteriores. Que ni más ni menos que vamos a controlar las pensiones y todo. Espectacular. Como campaña es buenísima. Pero es que hay muchos pasos entre medias. Primero, ¿de verdad va a encontrar Podemos a alguien mejor que Pedro Duque? Y lo va a justificar, incluso a su electorado, ¿eh? No digo que sea el mejor del mundo Pedro Duque, pero hombre... ¿Por qué Pedro Duque? Porque si eres un astronauta, no, ya, claro, porque ¿qué más alto puedes encontrar? Claro, ¿no? es Es decir, eso. Si uno de los ministerios que van a dar es el de Ciencia, Educación, y digo, pues venga, vale, preséntame uno mejor que Pedro Duque. Cuando me lo presentes y que le guste más a la gente, pues ya hablamos. Y segundo, porque hay un punto intermedio que yo creo que es el más sensato, el más sentido común, que es, te dejo, Pablo Iglesias, que me propongas una serie de nombres independientes y yo los valoraré. Eso sí puede darse, pero que Pablo Iglesias esté, pues ya te digo, imposible no es, pero poco probable es. A ver, Lucio, ¿hay acuerdo ya o le está chuleando? Sí, bueno, no lo podemos saber, pero yo creo que va a depender todo de los resultados del 26, del domingo. Evidentemente va a depender todo del poder de negociación que adquiera Podemos en virtud de esos resultados. Si hay muchos... Si Podemos se convierte en bisagra en una serie de lugares clave, tendrá peso para negociar, y si no, no. Así de simple. Yo creo que hay muchas comunidades autónomas que, según las encuestas, podrían gobernar entre PSOE y Podemos, incluso con algún otro partido regionalista en alguna de ellas. Entonces, si en esas comunidades autónomas, incluso en ayuntamientos importantes, espero que no sea el de Madrid, pero si en esos ayuntamientos importantes y en determinadas comunidades autónomas consiguen gobernar PSOE y Podemos, pues evidentemente Podemos tendrá un poder de negociación importante para conseguir pues que sea ministro de Trabajo. Y si no consigue pues, que sea bisagra, como tú decías, Javier, en esas comunidades autónomas y en esos ayuntamientos, pues evidentemente será muy complicado que Pedro Sánchez le conceda el Ministerio de Trabajo u otros. En cualquier caso, si llega a ser ministro de Trabajo, pues evidentemente la gestión va a ser nefasta, tanto si Pablo Iglesias es ministro, como si es ministro cualquier otro candidato del PSOE. España va a la ruina total, y eso lo sabemos ya. Pero evidentemente, ¿por qué dramático? No, dramático no. Aquí están las propuestas de Podemos. Ligar las pensiones al IPC, en vez de ligarla a la competitividad de la economía, al crecimiento de la economía y al crecimiento del empleo. Una contrarreforma laboral, que quiere decir cargarse la reforma laboral de 2012, que fue prácticamente lo único que hizo bien el gobierno de Rajoy. Y subir el salario mínimo a 1.200 euros, con lo que repercutiría en multitud de micropymes y pymes con empleados, pues evidentemente a concurso de acreedores. Estas son las propuestas de Podemos. El caso es que si hay o no acuerdo ya entre ese gobierno del PSOE que se va a formar y los de Podemos, hay quien cree que sí, que el hecho del modo en que se ha constituido la mesa del Congreso, por ejemplo, viene a demostrar que ya hay un acuerdo entre PSOE y Podemos, donde a Podemos se le ha dado un protagonismo notable, se le ha dado poder, se le ha repartido antes de saber si después de las próximas elecciones tendrá efectivamente esa capacidad de mostrar, de sacar músculo, ¿no? O de ser bisagra en una serie de lugares, con lo cual poder ofrecer algo al PSOE. El caso es que esa mesa del Congreso ha quedado repartida dando poder a Podemos, y por cierto que fruto de este acuerdo es Gloria Elizo de Podemos la que se ha convertido en vicepresidenta primera del Congreso. Pues bien, lo primero que ha hecho, según publicado hoy OK Diario, ha sido retirar la bandera de España de su despacho oficial. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista, claro. Y una cosa que a los comunistas nunca... Bueno, y eso que están viendo es un vídeo que les queríamos mostrar, porque si nos preguntamos, ¿será buen ministro Pablo Iglesias? La verdad es que la respuesta que hemos dado es que no lo sabemos, puesto como nunca ha gestionado nada, no podemos saber cómo gestiona. Lo único que sabemos de él es las actitudes que ha mantenido y las cosas que ha dicho. Algunas, por ejemplo, como estas.
Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Yo soy comunista. Claro. Y una cosa que a los comunistas Mira, nunca... déjame acabar. Me dice que él lucha por la democracia, que el Partido Comunista Internacional ha luchado por la democracia. Los comunistas en este país, sean españoles, catalanes, vascos o gallegos, pueden presumir de haber sido demócratas siempre. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Hugo Chávez. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano siempre estuvimos preocupados porque él mismo estuviese vinculado necesariamente a la figura irrepetible de Hugo. Bueno, algunas de sus perlas, teníamos muchísimas más, pero lo que no teníamos era más tiempo que dedicarle. En fin, sabiendo cómo es Pablo Iglesias, ¿nos podemos imaginar cómo puede ser de ministro? Que ha evolucionado. Ya ha cambiado. Seguro que él no se reconoce en ninguna de esas imágenes. Bueno, es cierto. De la misma manera. ¿Te refieres a que ya no vive en la misma casa? No, ni tiene las mismas actitudes. Hombre, si Pedro Sánchez puede ser Pedro Sánchez y presidente del gobierno como dos personas separadas, pues ¿cómo no va a ser Pablo Iglesias? Pablo puede ser Pablo y Iglesias, Iglesias. Solamente hay que preguntaros una cosa. El Pablo Iglesias de esas emisiones, ¿qué opinaría del Pablo Iglesias de hoy? Ya está. Yo creo que lo mismo. Lo que pasa es que se ha disfrazado totalmente de corderito. Cabe un consuelo, y es que el Pablo Iglesias original, según la gente que lo conoció hace 15 años, era aquel aspirante a multimillonario. Ese era su objetivo en la vida, ser muy rico. Entonces ya lo está consiguiendo. Claro, eso quiero decir. Si para eso ha tenido que en el camino hacerse comunista, durante una temporada, pues se ha hecho comunista. Pues a cabalgar contradicciones. Y entonces, pero bueno, este es un jinete, pero lo que pasa es que es del apocalipsis, eso es lo malo, ¿no? Bajo mi punto de vista. Pero en todo caso yo estoy de acuerdo con lo que decía Lucio. Si tiene sentido común y de lo común. Pedro Sánchez, lo cual también es muy cuestionable, no pondrá a este chico al frente del Ministerio de Trabajo. Es decir, yo creo que Pablo Iglesias, si se le deja un poco de libertad, y ya volviendo al margen de que se haya burguesado y haya conseguido buena parte del patrimonio que quería atesorar ya desde joven, etcétera, si se le deja mano libre en el Ministerio de Trabajo, es capaz de generar 1 millón de parados en menos de 2 años. Lo digo de verdad, o sea, esa es mi firme convicción, que yo creo que en 2 años este hombre es capaz de generar 1 millón de puestos, de destruir un millón de puestos de trabajo. La verdad es que, es que es gravísimo. Si me das a elegir, yo me plantearé, pues mucho peor sería que le nombrasen ministro de Sanidad, después de haber oído lo que dice de que no quiere máquinas para detectar el cáncer y curarlo si vienen donadas por Amancio Ortega. ¿Recuerdan lo que decía? Y no se puede consentir que la salud de nuestros hijos o de nuestros padres dependan de las limosnas de un multimillonario. Que se entere el señor Amancio Ortega. Una democracia digna no acepta limosnas de millonarios. Una democracia digna hace que los millonarios paguen impuestos y traten con dignidad a sus trabajadores. Pues vamos a descartar. Ministro de Sanidad no le hacemos, ¿vale? No. Vale, no. Pero yo quería decir algo. Es que cuando ellos donan parte del sueldo, eso no es una limosna, porque lo dan a asociaciones, ONGs, eso es una fundaciones. Quiero decir, pero de momento no son multimillonarios. Ya, bueno, de momento. pero no deja de ser una limosna que se da desde el dinero público a la gente esa. Yo quería meter antes una variable sobre las posibilidades del gobierno, ¿no? Y es que todavía tenemos a la formación veleta que anda por ahí. Hoy el mismo Rivera estaba diciendo que si queda algún socialista que no sea de la cuerda de Pedro Sánchez, que levante la mano, que ellos están dispuestos a hablar, ¿no? Entonces, y hace muy bien. Si tenemos en cuenta los resultados y los que queremos a este país, los resultados que avanzó el CIS de Tezano hace unas semanas, le daba la posibilidad de gobernar a Ciudadanos con el Partido Socialista en 7 comunidades autónomas. ¿Eso qué puede ocurrir? Ahí puede ocurrir que el PSOE le dé el poder territorial a Ciudadanos y Ciudadanos se abstenga en segunda vuelta en la votación a Sánchez. Y Sánchez consiga salir solo. Exacto. Entonces, y hará muy bien Ciudadanos. Sí, y lo hará muy bien por el bien del propio Rivera, pero sus votantes a los que llevan si se dejan un segundo, por favor. Los votantes de Rivera le dijeron a Rivera cuando votaron, o se puede entender perfectamente, por favor, vamos a hacer lo posible, porque eso es lo que se han dedicado tanto él como Casado a decir durante
durante toda la campaña electoral. El gobierno de Sánchez con los podemitas, como ahora mismo tú estás criticando que puede ocurrir, más los golpistas, nos llevan directamente al cadalso. Pero estáis ¿cómo entienden eso los 4.200.000 votantes de va a haber Ciudadanos? 1 millón de parados. Tú decías, fíjate, en un trimestre, no en 2 años, en Navidades, un trimestre. en Navidades. Y Rivera, si es que lo hace, que lo dudo, pero Rivera, si es que lo hace, que lo dudo, nos pone en bandeja a los españoles la posibilidad de que no haya 1 millón de parados en 3 meses. Déjate de siglas, déjate de historias, bajo mi punto de vista, y vayamos de una vez a pensar en nuestro país. Pero vamos a ver, ¿tú cómo le dices? Perdonado. ¿Tú cómo le dices a tus votantes a los cuales llevas, si se da esa situación, los has engañado, a los cuales llevas... les engañamos ahora. Les engañamos ahora, pactando con los podemitas. Rivera lleva dos o tres meses diciendo a sus votantes que él no va a pactar con el PSOE, que el PSOE ni ahora ni nunca, que jamás con el PSOE. Y si depende de él a permitir un gobierno comunista... Ahora deja de gobernar a Sánchez y blanquea a los independentistas, porque no te olvides que en el momento que gobierne Sánchez de forma en solitario, tirará más de Podemos y de los independentistas que del propio Ciudadanos. Allí voy, y que a Ciudadanos lo han votado 4 millones de españoles para que no trabaje en pos de Sánchez. Pero yo no he dicho eso, y como lo he dicho tantas veces, te lo resumo muy rápido. Yo no estoy diciendo que haya que decirle a Pedro Sánchez, mire, haga una política golpista y haga una política comunista, chavista, autodeterminista, sin los chavistas y sin los golpistas. Pero si es lo que está haciendo. Termino. La mesa no tiene nada que ver con las políticas de después. Dos independentistas de presidente. Termino. A lo mejor es la forma de justificar lo que va a hacer. A lo mejor es la manera de justificar lo que va a hacer después. ¿Qué pasó en 2013, Zapatero? Pero ya verás, si en el momento de pactar una abstención, tanto el señor Casado como el señor Rivera le dicen, estos son los límites para los cuales nosotros le damos una abstención, y si no mañana nos tendrá completamente enfrente y además usted estará completamente deslegitimado, pues el señor Sánchez tendrá que hacer un discurso en ese sentido y tendrá que dotar de coherencia, fíjate, aunque solo sea no nombrando a los comunistas de los que tú abominas con buen criterio para el Ministerio de Sanidad y de Trabajo, por poner un ejemplo, ¿no? Por lo tanto, yo es que lo veo completamente al revés. Los ciudadanos, si algún mandato han dado al centro derecha, es no dejen gobernar a Pedro Sánchez con los comunistas y con los golpistas, pero por encima de todo. ¿Qué pasa? ¿Que no tenemos fuerza suficiente como para gobernar nosotros y hacer políticas liberales de gasto, de reducción de gasto, de bajada de impuestos, de reforzamiento de la soberanía nacional? Claro que no las tenemos. Por lo tanto, eso no lo podremos hacer. Pero amortiguemos los males, amortiguemos el desastre. Ese es el verdadero mandato que un estadista estaría interpretando del resultado de las urnas. ¿Estadista? Exacto. ¿Alguien ha visto un estadista por las inmediaciones? ¿Crees que Sánchez estaría dispuesto a eso? Sánchez no estaría dispuesto a eso. A ver, Lucio. Presidente, sí, respecto a este señor, a Pablo Iglesias, pues yo creo que es el causante, también Pedro Sánchez, pero sobre todo él, de la implantación de un modelo político-económico en España muy peligroso. Un modelo político-económico de perfil expropiatorio. Por lo que está pasando en España y lo que va a pasar estos 4 años es muy fácil de explicar. Es decir, se va a exprimir a impuestos, se va a nivel confiscatorio, se va a exprimir a impuestos a la España que trabaja, a las pymes y a los autónomos, para dárselos, así de sencillo, a la España subvencionada y sobre todo a las redes clientelares del PSOE y de Podemos, que no son otras que los ocupas, los inmigrantes que llegan aquí a los 2 años les dan la nacionalidad y ya votan al PSOE y a Podemos. Todos, en masa. Casi el 100%. Casi el 100%. Te sorprendería. No me sorprendería. Pregúntale a Trump. Los narcotraficantes de los narcopisos, el Tom Manta, todas las redes clientelares del PSOE y Podemos, la España subvencionada puede estar muy tranquila por lo menos estos 4 años, si es que dura la legislatura 4 años. Y la España que trabaja, pues evidentemente que se prepare, porque este es el modelo político-económico que están implantando tanto el PSOE como Podemos, un modelo no ya comunista, sino ya de perfil chavista. Entonces, España está condenada absolutamente con este gobierno. Las pymes, los autónomos ya estamos fritos a impuestos desde hace mucho. Sí, correcto, no vivimos en un paraíso y van a venir ahora los comunistas, chavistas de Maduro a destrozarnos. Ya está la cosa bastante apretadita. Asfixiar más todavía. Si se lo tienes que escuchar
aprovechar las declaraciones de Gabilondo para la Comunidad de Madrid. A ver, de verdad. Claro que sí, yo a Gabilondo vienen a empeorarlo. Yo a Gabilondo nunca le he escuchado nada concreto sobre nada. Bueno, pero no por eso. También dependerá de mil pactos. Es que hacemos nos anticipamos a. Pero es que, pues probablemente tenemos que hablar y opinar en base a lo que escuchamos y vemos. Y además es súper legítimo que te parezca mal la propuesta de Gabilondo, pero si otra cosa le define, si hay una cosa que le define a Gabilondo, la capacidad, como él mismo dice, de llegar a acuerdos. Y probablemente llegue a acuerdos hasta con Díaz Ayuso desde la oposición, ella y no él. O sea que por ahí yo, fíjate, con ahí estoy tranquilo. Fíjate, no creo que pase nada grave no es un por ahí. Radical, precisamente. Entonces, yo creo que transmitir la sensación de miedo exagerado, desde vuestro punto de vista, creo que es un error casi estratégico para el votante, porque el votante de izquierdas, en cuanto le empiezan a hablar que va a venir el comunismo chavista, incluso yo desconecto, digo, ya están con la cosa esta del comunismo chavismo. Y cuando el de la izquierda dice que va a venir el Ku Klux Klan, no jodas. Venga, igual Alberto, por favor. Yo creo Hombre, que tenemos un presidente en funciones que ha ganado diciendo que viene el Ku Klux Klan. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo, es decir, incluso si Pablo Iglesias gobernara el país con mayoría absoluta, pues habría que hacer el mínimo esfuerzo de pensar que va a intentar hacer lo mejor para el país desde su punto de vista. Sí, porque, teniendo en cuenta su pasado chavista y sus asesoramientos a Venezuela y cómo está Venezuela, por favor. Pero eso es como confiarle tu fortuna a un ladrón, coña. Pues perdona, le hemos confiado en nuestra fortuna a muchos ladrones durante mucho tiempo y nos la han robado todos. Y en la cárcel. Y en Andalucía están sin juzgar. Ya, pero este hombre no nos ha robado nada. ¿Quién? Sepamos, Pablo Iglesias no nos ha robado nada, ni nos ha subido el impuesto. Es más, lo único que sabemos de Pablo Iglesias gobernando, si nos atenemos a sus posibles gobiernos, que ni siquiera son suyos, como Carmena, diréis que es horrible, pero Carmena hace bajadas de impuestos del IBI, precisamente del IBI, lo ha bajado ella todo el tramo que le corresponde. Por lo tanto, ¿cuál es el ejemplo de los comunistas, chavistas, de las magdalenas gobernando? Baja la deuda, baja los impuestos. Claro, toma ya. Pues no es mala opción. Porque no gasta, porque no invierte. Bueno, pues no había que hacer control de gasto. Barre las calles. Pero ¿por qué si la derecha lo hace es gestión y control del gasto superfluo y si lo hace la izquierda es dejación de funciones? Yo no estoy diciendo que sea superfluo. Yo allí te doy la razón, ¿eh? Bien. Hombre, ya está. Es que tú ves Madrid, tú circulas por el centro de Madrid como yo. Lo veo desgraciadamente más o menos igual. Y Madrid está cochino. Madrid, desde Ana Botella para acá, está cochino. Bueno, y esta señora limpia menos Madrid que Ana Botella. No sé si hay más nitrógeno o no, pero limpio está mejor. Limpio está mejor. Hay partidas presupuestarias que ni siquiera se han luego ejecutado. el tema del tráfico que hay. Pero mira, si el propio Sánchez Mato quería ejecutar buena parte de lo que le correspondía y no le dejaron desde las administraciones centrales. Y la gran lucha, lo que ha provocado la decisión entre ellos es que uno de ellos quería hacer una... Precisamente Sánchez Mato no es el mejor ejemplo para ejecutar, porque no lo respetaba. Yo supongo que gobernar es invertir en cosas y hacer cosas, pero respetando presupuestos y las leyes y las normas. Si te saltas las normas, pues me gasto lo que no tengo. Para un liberal, que un comunista no haga nada, eso es una maravilla, ¿no? Si encima no gasta, bien, no invierte, pero no gasta, y lo poco que utiliza quita deuda, bueno, vamos a ver. Es que hay que ver si realmente ha quitado deuda. Uno empieza ya a cuestionarse algunas cosas. Ahora bien, lo que yo quería decir es que Carmena no es Pedro Sánchez. Perdón, tampoco. Pero no es Pablo Iglesias. Carmena no es Pablo Iglesias. Y vamos a decir, el componente era ideológico, la que decía que pobrecito los de ETA, ¿no? El componente ideológico que tiene Pablo Iglesias en su ADN no es el de Carmena. Y Carmena también tiene un componente. Carmena la pillas con 70 años. Pero tiene 70 años. Pero los estragos que a mi modo de ver podría hacer Pablo Iglesias al frente del Ministerio de Trabajo son casi inconmensurables y no comparables con la gestión que ha hecho Carmena en el Ayuntamiento. Vamos con más asuntos. Tiempo de hablar de los diputados imputados y que Meritxell Batet no quería, pero al final la han obligado. Pausa y les contamos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa.
Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12.